La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Jorge Avedravo, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela. Buenas tardes al país. Un saludo y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. Asambleísta, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional emitió un informe sobre la investigación de los Pandora Papers que contiene varias observaciones. Entre ellas, que el presidente Guillermo Lasso inobservó el Pacto Ético de 2017 y la Ley Orgánica de la aplicación de la consulta popular. Dentro de las recomendaciones del informe, la Comisión menciona el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República, por grave crisis política y conmoción interna. Este artículo explica que para proceder a la destitución se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de los miembros del legislativo. Frente a esto, pues el Ministerio de Gobierno emite un comunicado en el que indica que se está gestando un golpe de Estado. ¿Se está o no gestando un golpe de Estado, asambleísta? Bueno, creo que hay que actuar con coherencia. Al momento que se realiza un informe que tiene que ser netamente técnico, vemos aquí que no es un informe netamente técnico, sino político. Hay causales de destitución enmarcadas en el artículo 129 y el tema de juicio político en el artículo 130 de la Constitución. Hay diferentes causales que deberían ser cumplidas para la misma. En este caso, este informe ha carecido de un tema estrictamente técnico. Yo lo repito y lo dije ahora y lo digo sin reparo, porque es importante reconocer y saber que jurídicamente deben estar dentro de estas causales, tanto para el tema de destitución o el del juicio político. Aquí el presidente no ha sido estado inmerso en temas de peculado, en temas de enriquecimiento ilícito, en temas de concusión o en el tema de grave conmoción que se ha dicho y que se ha tratado de fomentar dentro del informe. Entonces yo creo que hay que ser coherentes y conscientes jurídicamente dentro del aspecto, ético y moralmente también. Lo que hubiese cabido dentro de esta comisión, lo importante hubiese sido que sí entreguen ello, o si es que hubiera indicios de un delito o hay indicios de alguna irresponsabilidad administrativa dentro de la misma, se podría hacer con la Contraloría General del Estado, enviar un informe dentro de la misma para que estos organismos jurisdiccionales y esta entidad de control puedan realizar los controles respectivos. Mire, Gisela, y es pero según lo que usted me está diciendo, entonces el Partido Social Cristiano no fue parte de la comisión multipartidista que asegura que verificó la supuesta falta de Guillermo Lasso en el pacto de ética. No, la comisión estaba estructurada, no se formó esta comisión multipartidista, se dio a la Comisión de Garantías Constitucionales directamente. ¿Y ustedes no fueron parte de quienes le hicieron que se vaya a la Comisión de Garantías Constitucionales, claro, sí, y no a la de fiscalización? Claro que sí, porque ahí era un tema de estructura y sabiendo, ¿no es cierto?, que se podía hacer de manera técnica, pero vemos que no fue el reflejo de ello. Vemos que la comisión no cumplió de manera técnica ese asunto y por eso nosotros nunca vamos a estar de acuerdo, ¿no es cierto?, con algo que no sea técnico, no esté acorde. Lo que tenemos que decirle es primero al país, responder al país de manera adecuada. Nosotros no podemos estar de acuerdo con una comisión en este momento que manda un informe que, aparte de no ser técnico, está careciendo de todo principio constitucional, y en este momento nosotros hemos decidido, el día de ayer tuvimos una reunión ampliada y decisión de votar en contra de este tema, si es que fuera el caso de ir al pleno, porque todavía no está en el pleno dentro de la Asamblea. Es decir, ¿no están de acuerdo, el Partido Social Cristiano no está de acuerdo con la posible destitución del presidente de la República? No existe una causal dentro de la Constitución. Nosotros no estamos defendiéndole al presidente de la República. Lo que estamos defendiendo es la democracia. Eso es importante recalcar. Lo que estamos defendiendo es que desde un principio constitucional tiene que marcarse. En el futuro, si es que hubiera una causal, por ejemplo, cuando se lanzó la mega ley, cuando estaba incluida una reforma laboral, una reforma económica, y se pretendía, o se decía, o había voces en las cuales se decía que por Ministerio de la Ley iba a entrar todo eso, todo este paquete. Ahí, a mi criterio jurídico, habría una causal de rogación de funciones. No fue el caso. La ley se dividió en 3 aspectos y fue presentado de esa manera. Ok, ahora, asambleísta, está clarísimo. Entonces, el Partido Social Cristiano no está a favor de una destitución o no está conspirando por una destitución del presidente de la República, según lo que usted nos acaba de confirmar. Sin embargo, tras el anuncio que emitió el Ministerio de Gobierno, el Partido Social Cristiano, en la carta que puso en redes sociales, dijo que el tema de los Pandora Papers es un agravante dentro del Ecuador que puede traer consecuencias, no solo para el presidente, leo textualmente, puede traer consecuencias
serias consecuencias, no solamente para el presidente de la República, sino para todos los ecuatorianos. A ver, si la bancada considera que el caso Pandora Papers es un agravante, ¿cuál debería ser entonces la consecuencia para el presidente de la República, Guillermo Lasso? A ver, hay que entenderlo desde una perspectiva. Primero, que no existe dentro de la causal del artículo 129 o 130 de la Constitución, tanto para un juicio político o por una destitución en este momento. Si fuera el caso, el tema de Pandora Papers, que recordemos que son más de 6 millones de documentos en diferentes idiomas, que recordemos que son un tema de periodismo de investigación de 600 periodistas que no son corroborados en este momento. Que se ha dicho también y que han salido varios temas periodísticos anteriores que tienen legitimidad, como el tema de FIFA Gates, como el tema también que pasó del Odebrecht, ¿no es cierto? Y todos los puntos que se dieron. Que hay esta presunción, se puede decir. Si es que el momento, la Fiscalía, por ejemplo, estaría en la presunción de un delito, ¿no es cierto?, que está enmarcado dentro del tema del juicio político, ahí sí, sea de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión del presidente de la República, ahí se abriría una investigación y ahí sí podría ser tema dentro de eso. Y también si la fiscal general, por ejemplo, determina dentro de lo mismo, causaría gran conmoción y estaría dentro de una causal de la destitución. Lo mismo en un organismo de control como la Contraloría. Pero en este momento es solo desestabilizar un proceso democrático y constitucional que se está haciendo. Por eso nosotros no estamos de acuerdo a un informe de una comisión. ¿Esta posición de su bancada quiere decir entonces que se ha roto ese acuerdo político que había con la bancada de UNES? No habría ningún acuerdo político, siempre lo hemos dicho, hemos votado consciente y coherentemente por lo que hemos creído y por lo que hemos hecho, sin nada a cambio, también eso es importante mencionar. Hemos apoyado al gobierno en lo que tenemos que apoyar y no hemos apoyado en lo que no tenemos que apoyar. Mire, y recalcar una cosa, Gisela, que nosotros no tenemos un solo miembro en el CAL. Nosotros no votamos dentro del CAL, no tenemos una sola presidencia de comisión. Puede ser, y esto sí puede ser el reflejo de la operación política que pasó al principio de la Asamblea. Eso sí podríamos entrar dentro de un análisis. ¿A quién entregaron el primer poder del Estado? ¿Y cómo está funcionando dentro del mismo? Las presidencias de comisiones con Pachacuti, como la misma de garantías constitucionales, y cómo han operado en función de ese tema de control político que carece de legitimidad y carece de función jurídica. Bueno, pero lo que se han dejado claro en todo caso el Partido Social Cristiano es esa oposición que van a hacer frente a ciertas decisiones del actual gobierno. ¿Ha adelantado ya su partido que votará en contra de la reforma tributaria, acaso? No, yo creo que sí es importante mencionar, pero sí nosotros hemos dicho no más impuestos. Y ese a principio lo vamos a mantener siendo un proyecto de ley que vemos que es fiscalista totalmente. Entendemos que ahora lo que tiene que prevalecer es el debate, lo que tiene que prevalecer son ahí el juntar las ideas. No podemos decir que todo está mal. Hay temas positivos dentro de la ley, desaparecer el 2%, por ejemplo, ese impuesto a los emprendedores, el tema de liberar de aranceles de algunos productos, el tema de inversiones, de zonas francas. Pero el tema tributario, ¿no es cierto? En el tema tributario sí hay mucho que desear en el tema de recaudación que se pueda dar. Yo creo que ahí nosotros el principio que tenemos ideológico como partido, y no solo ideológico, sino que es una receta económica que no ha funcionado y que ha sido demostrado que no ha funcionado el tema de plantear nuevos impuestos para ricos que son trasladados a pobres, a clase media, y es la destrucción en el tema de las nuevas recetas que se puede dar dentro de este sentido en materia económica. Pero a ver, ¿qué es lo que han determinado? Porque ya me está confundiendo. Primero dicen, por un lado, que sí nos vamos a oponer a las decisiones de este gobierno porque no están de acuerdo, y después que hay unas cosas que sí o que no. Que va a depender de la materia que se trate. Claro, va a depender de la materia. A ver, el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, estamos de desacuerdo con la destitución. De ahí, un proyecto de ley, ¿no es cierto?, tributario, que tendremos que entrar a analizarlo, que tendremos que ver cosas positivas y negativas dentro del mismo proyecto de ley. No podemos decir que todo es positivo o todo es negativo, que oponernos por oposición, no. Su deber es analizar justamente los intereses del pueblo, los intereses de la gente y mucho más de la clase media y la clase pobre del país que quiere ser golpeada dentro de ese proyecto. Entonces, ahí nosotros implementaremos nuestros aspectos, tanto jurídicos, ideológicos, fundamentales, para que puedan ser incluidos dentro del proyecto de ley y desde ahí ver si es que nosotros llegaremos a un acuerdo, no por la bancada, no por los colores, por los números o por la bandera, sino en función de la gente que tanto necesita. Recordemos las propuestas que caminamos juntos, hay que decirlo, propuestas de las cuales se hablaban de bajas tasas de interés, de dotar de tecnología, de almuerzos comunitarios. Nosotros siempre estaremos
vigilantes para que el presidente de la República cumpla con la palabra que dimos juntos dentro de una campaña electoral. Eso sí, y no nos oponemos por oponer, sino con principios y siempre pensando en la gente, que es lo más importante. Pero no hay ninguna conspiración entonces. La conspiración hubo para que llegue a la presidencia, la conspiración en unirnos para sacar adelante un país. Esa conspiración que hubo pues, en democracia para poder hacerlo. De ahí una conspiración en triunvirato para desestabilizar al gobierno bajo ningún concepto. Realmente nosotros hemos dado muestras de ello y lo decimos con mucha claridad, con hechos. No es que aquí nos hemos guardado absolutamente nada. El momento que podíamos haber dado los votos en un informe que, como digo, carece de fundamento técnico y sobrepasa los temas políticos, que ojalá no sea por revanchas políticas, que pensábamos que o en segunda vuelta tenían que estar algunos en segunda vuelta, que otros les ganaron en segunda vuelta. Aquí no estamos, la gente está cansada de la politiquería. No, aquí lo importante es defender la democracia, asambleísta, eso es lo importante, defender la democracia. Exactamente, yo creo que tiene que progresar hoy la democracia. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, una buena tarde. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Agradecemos a Jorge Avedravo, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.